Diego Latorre, CEO del laboratorio Tecnovax, está con nosotros en esta mañana de martes. Gracias por estar, Diego. Bienvenido. Muchas gracias, Silvio. Un placer estar acá nuevamente. El placer es nuestro para tratar de entender la dinámica de algo que está trabado y uno no entiende por qué, que es la importación de la vacuna antiaftosa. Digo, uno no entiende por qué cuando escucha a algunos funcionarios de gran relevancia en la estructura del gobierno, como Federico Sturzenegger, que estuvo en este mes en 2 programas de canales de noticias. Estuvo en La Nación Más y en TN. Vamos a rescatar parte, y le agradecemos a la gente de TN que nos mandó este video, 20 segundos son, de Federico Sturzenegger charlando con Jonathan Viale. Él propuso, él mismo sacó el tema de la importación de la vacuna. Esto decía. La vacuna contra la aftosa, Sí. que es el ganado, Sí, el ¿correcto? ganado, sí. O sea que no se puede importar. Y eso quiere decir que el mercado local es muy chiquito y el precio de la vacuna de la aftosa en Argentina es 5 veces el precio internacional. ¿No? Sí. Y eso a quienes... 5 veces lo que... 5 veces lo internacional. Entonces, La fabrica la misma empresa que fabrica a quienes para la producen esa vacuna, el cálculo que yo hago es que en los últimos 20 años se llevaron 2.000 millones de dólares. ¡Oh! Se llevaron 2.000 millones de dólares, decía Sturzenegger. Vos nos diste la primicia en Expoagro de que ustedes estaban haciendo todos los trámites, inclusive los científicos, para poder importar la vacuna brasileña, y el SENASA había bajado, había suspendido ese trámite. ¿En qué está la cosa? Bueno, exactamente como te conté en Expoagro, Silvio, el 21 de enero, en medio del periodo vacacional, con una inversión millonaria hecha por parte de nuestro laboratorio para atravesar el entramado de barreras de ingreso al mercado de vacuna antiaftosa, que son documentales, de registros, de habilitaciones de planta, y luego los trámites para importar las vacunas y testearlas en animales, en pruebas que son extremadamente restrictivas. Estando atravesando todo ese proceso regulatorio, apareció en una interpretación muy forzada de la regulación una carta del propio presidente de SENASA, el ingeniero Pablo Cortese, alegando que por cuestiones de oportunidad y conveniencia da por terminado nuestro proceso de registro de vacuna antiaftosa en Argentina, llevándonos como en el juego de la OCA de nuevo al casillero de inicio. Y bueno, ahí nos preguntamos, ¿conveniencia para quién, no? Porque acá lo que estamos viendo, como dijo Sturzenegger, es un proceso durante más de 20 años, se transfirieron desde el sector productivo, desde la ganadería argentina, más de 2.000 millones de dólares de los bolsillos del productor hacia los bolsillos del cartel de la aftosa. Y lo digo cartel porque no hay otra forma bajo la cual se puedan explicar los precios de la vacuna antiaftosa en Argentina, que son absolutamente abusivos, son de los más caros del mundo. Si podemos ver algunas de las placas que... Ya lo vamos a ver. Ahora es muy duro lo que planteás. Hablas de cartel, uno cuando escucha un cartel lo asocia hasta con cuestiones vinculadas a lo delictual en el mundo. Bueno, cuando algunos miembros, líderes de este gobierno se refieren a determinadas situaciones como la aftosa, no son meros comentadores de la realidad. Ellos tienen la función de resolver este tipo de situaciones y por alguna razón no se resuelven. No te quiero meter en política, pero daría la impresión de que hay como 2 comandos en por lo menos en este tema, dentro del mismo gobierno. Yo creo que hay una sola línea política, que es la de eliminar las regulaciones que aumentan los costos a la producción, entre las cuales está sin ninguna duda la aftosa, que para nosotros ya no es ni siquiera lo vemos como un negocio, lo vemos como una cruzada para defender una postura de nuestro laboratorio, para generar competencia en la vacuna y hacer que haya diversidad de oferentes en este mercado que ha estado cerrado durante 20 años. Y justamente hay un ministro de regulación, porque las regulaciones en Argentina muchas veces son el problema, y concretamente la regulación para importación de vacuna antiaftosa ha sido la regulación dirigida, diseñada cuidadosamente desde la industria hacia los organismos de regulación para evitar el ingreso de competencia. Esto es lo que ha explicado que la vacuna antiaftosa en Argentina cuesta entre 5 y 10 veces lo que cuesta en otros países de la región,
Fíjate, ofrecen en Uruguay 6 o 7 laboratorios todos los años. La vacuna cuesta menos de la mitad de lo que actualmente cuesta en Argentina. Lo mismo en Paraguay. La vacuna, mirando lo que dijo ayer o antes de ayer Sturzenegger, lo bajamos de la web, de la página de Fundasa, la vacuna antiaftosa. En Paraguay cuesta entre 12 y 35 centavos de dólar, dependiendo de la marca. En Argentina, el productor, el bolsillo del productor ha sido consistentemente abusado bajo la mirada cómplice de muchos de los actores de los diferentes gobiernos. Y en este caso, tengo que decirlo con dolor, porque realmente tenemos esperanza en que este cambio que se está produciendo es positivo para Argentina, pero evidentemente el gobierno no está logrando liberar a los productores de las cadenas de la aftosa que le ha costado tan caro a la ganadería argentina. Hay como una Abraxas ahí, ¿no? Hay una mirada, que es la del SENASA, no sé a quién responde Cortese políticamente. ¿Vos sabés a quién? No, no lo sé. Me lo imagino, pero no lo sé. ¿Tenés una idea? Tengo una idea, pero no lo sé. Pero bueno, según los dichos del propio Cortese, según me han dicho, lo han obligado a dar de baja el proceso registral de Tecnovax. Como tampoco lo han obligado a dar el proceso de baja de registración de la vacuna. De registración, es decir, el proceso de investigación sobre la eficacia de la vacuna aquí en la Argentina. Exactamente. Proceso que Tecnovax estaba cursando conforme a derecho, siguiendo todos los pasos regulatorios, y volvimos, como el juego de la OCA, a foja cero. Está claro que no responde Sturzenegger, porque si fuese por Sturzenegger daría la impresión, por lo que dice públicamente, lo acaba de decir, ya lo había dicho el año pasado. Él está por la desregulación y la importación de la vacuna. Sí, y es muy importante porque nosotros también se lo planteamos a Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura y Ganadería, que nos dijo cara a cara que está en 90% de acuerdo con lo que nosotros decimos, pero parece que algunos de los funcionarios son meros observadores de la realidad y carecen o del coraje o de la capacidad o de la fuerza política para generar los cambios que la ganadería necesita. Como productores de Argentina, de los 3 principales laboratorios de Argentina, Tecnovax es el único que no necesita de las prebendas de la aftosa para crecer y desarrollarse. Nosotros exportamos a los 5 continentes, registramos vacunas en todos los países del mundo, las vacunas que desarrollamos, producimos y exportamos de Argentina. Conocemos muy bien las regulaciones a nivel mundial y lo que pasa en Argentina tiene ribetes de escándalo, Silvio. ¿Tiene ribetes de escándalo? ¿Por qué? ¿Porque vos creés que hay una protección del Estado para determinado tipo de empresas en este caso? A la prueba me remito. Si no hubo competencia durante más de 20 años, no entraron competidores a un mercado de más de entre 100 y 200 millones de dólares todos los años en vacunación antiaftosa, no pudieron entrar, murió en el proceso la empresa Merial, algún elaborador nacional también se vio impedido, cayó en quiebra, y actualmente Ceva, el laboratorio francés, tampoco está pudiendo avanzar en su trámite de registro. Tecnovax de nuevo está demorado. Entonces, realmente toda la evidencia, la única verdad es la realidad, y la realidad muestra que la regulación es el problema y la regulación protege los intereses del monopolio. ¿Trajiste algo para compartir? ¿Qué es lo que trajiste, que ya ponemos en pantalla? Acá vemos un estudio, bueno, de la rural, de la campaña anterior, si lo pueden bajar un poquito más rápido. Vemos cómo la vacuna antiaftosa en Argentina, ahí está subiendo lentamente. Ahí vemos los precios comparativos, el valor por dosis de acuerdo a los distintos países para lo que fue la campaña del 2023, hasta que llegó Tecnovax con su propuesta de importación de vacuna. $2 Argentina, 0,50 Brasil, que llegó a estar mucho menos. $2 con la aplicación incluida en este caso. No, $2 en el año 2023, el precio oficial de la vacuna en dólares oficiales, exactamente, más aplicación. Y acá vemos, por ejemplo, el costo en guaraníes de las distintas vacunas, incluso algunas de las que se exportan desde Argentina. La última, vemos la que lleva Ciavet a Paraguay, 2.830 guaraníes, que son 35 centavos de dólar. Esto es lo que publicó 2.830 guaraníes son 35 centavos de dólar. Exactamente, ese es el precio al productor paraguayo. Esa es cuando vos comparás los precios, te das cuenta que hay un margen en la vacuna antiaftosa muy grande y que se entiende que el gobierno no pueda solucionar que no haga llover. Sabemos muchas de las provincias los problemas que tuvieron. Ahora, suponete que gana la postura, Silvio, porque... Otro exceso hídrico.
Sí. Sabemos que entendemos que tenga demoras, que tenga problemas en sacar las retenciones, pero en esto no hay absolutamente ninguna razón por la cual la pluma del gobernante no le pueda sacar el pie encima al productor y dejar que tenga ofertas con otras vacunas ¿A antiaftosas. quién interpelarías públicamente por este tema? Bueno, yo creo que el responsable de SENASA viene desde el Ministerio de Economía, concretamente el ministro Caputo, que ha tenido una capacidad impresionante para resolver muchos de los problemas macroeconómicos. Creo que tiene la posibilidad política de pasar la historia y ser el ministro que finalmente tome las recomendaciones del ministro de Regulación y libera a los productores del yugo de la aftosa en Argentina. Yo tengo una pregunta. Si Sturzenegger gana esta supuesta publicidad interna, pongámoslo en el terreno de los supuestos, dentro del gobierno dice que se importe la vacuna, perfecto, hay libertad para traer vacuna de afuera. ¿Tiene que pasar por ese proceso que se interrumpió a principios de año la vacuna de igual forma? Bueno, la regulación de aftosa, la regulación 609/2017, Sí. es la fruta del árbol envenenado. Es la herramienta regulatoria por la cual el monopolio, el cartel de la aftosa se ha asegurado que no tener competencia. Es una regulación de diseño hecha a medida del cartel para asegurarse de tener precios extraordinarios en la vacunación antiaftosa. Decime, Silvio, si conoces alguna otra área de la economía argentina, de la economía mundial, donde haya un producto que sea de aplicación obligatoria y donde el oferente, o sea, el Estado te obliga a aplicar la vacuna, pero el mismo Estado establece regulaciones que hace que sea imposible que haya regulación, que haya competencia. Entonces, te obligan a vacunar sin posibilidad de competencia. Entonces, eso es lo que ha generado los precios extraordinarios en la aftosa, que han hecho que el cartel se nutre del bolsillo del productor. Para entenderlo de otra forma, vos decís que hay un monopolio auspiciado por el Estado. Bueno, Eso a la prueba me remito. Vos. 7 oferentes de vacuna antiaftosa en Uruguay, 6 o 7 en Paraguay, 6 o 7 en Brasil. En Argentina, 2 que suben y bajan los precios al unísono de manera coordinada, tal como lo dijimos nosotros en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Lo que decimos acá lo ratificamos en sede administrativa también. ¿Cómo están las instancias judiciales? Lentas porque sabemos que muchas de estas corporaciones se valen del poder, de su poder y su influencia en los medios, en el gobierno y en la justicia para lograr sus objetivos, y esto es un objetivo muy valioso, muy caro para la corporación de la aftosa. ¿Qué Dios detrás de Dios mueve la pieza? Bueno, eso hay que preguntárselo al gobierno, que en definitiva es el único que tiene la pluma para eliminar la firma, para eliminar las regulaciones. No existe tal cosa como un monopolio natural. Los monopolios siempre, en todo momento y en todo lugar, están laudados por la firma de un funcionario. Y esta no es la excepción, Silvio. Y el gobierno tiene la oportunidad histórica de resolver esto. Y no hay dos líneas políticas. Creo que hay una sola, que es la que establece Javier Milei, que cuando baja a la última milla de regulación se encuentra con un montón de problemas de la mano de un montón de personas en la base de la pirámide organizacional del Estado, de las regulaciones, que impiden, enlentecen y debilitan las decisiones políticas del presidente. Y sin ninguna duda creemos que hay una decisión política de avanzar hacia esto, pero que hay resistencias internas desde lo más alto del gobierno y desde algunas partes también de la base de la pirámide del Estado. ¿Sos optimista? Soy realista. Hasta ahora pasó más de un año y no logramos grandes avances, lo cual me preocupa y me ocupa, ya más que por la aftosa, por el futuro del país. Si no podemos resolver este tema, que no depende de las mayorías parlamentarias, del Congreso, simplemente depende de la firma de un funcionario del poder administrativo del Estado, tengo que ser realista y pensar que es una batalla cuesta arriba, donde estamos casi como de David contra Goliat. Te vuelvo a hacer la misma pregunta de hace un año. ¿Cuánto costaría una vacuna importada, en este caso por Tecnovax o por cualquier otra empresa aquí en la Argentina? Lo que defina la intersección entre la oferta y la demanda, lo que defina la libre competencia, es lo que tienen que costar las cosas. Cuando no hay el capitalismo,
sin competencia es canibalismo. Es canibalismo. Dame un número, Diego. Lo mismo que costaría cuestan las vacunas dentro del mercado voluntario, las vacunas reproductivas, respiratorias, tienen precio de libre competencia. Es más, uno de los principales oferentes de vacuna antiaftosa subió 24% de la vacuna este año antiaftosa y bajó 30% del resto de las vacunas. Cuando tienen que competir bajan los precios, cuando no tienen que competir los suben. Libre competencia es lo que estamos pidiendo, no solamente no pidiendo una prebenda para nuestra compañía, lo que estamos pidiendo es libre competencia en beneficio del productor, de los más de 200.000 productores que sufren las inclemencias del tiempo, de las retenciones, del clima, y no tienen por qué estar sometidos y transfiriendo su esfuerzo a las manos de un oferente privado. Gracias por venir, como siempre. A vos, muchas gracias, Silvio, por invitarme. El licenciado Diego Latorre, en la mañana de Mercado Visión.